Todo empezó por culpa de una confusión con una caja. Era sábado por la mañana y yo estaba en pijama, desayunando en la terraza. Álvaro, mi marido, llegó del supermercado y me lanzó una de esas miradas neutras, como quien convive con un mueble más de la casa. Dejó las bolsas en la cocina y me dijo: «Laura, ¿te ha llegado un paquete a mi nombre?» «¿Un paquete?» «No, no he visto nada. Me han mandado un mensaje de correos. Que lo han dejado con un vecino». Me encogí de hombros. Álvaro no es muy dado a compras online, pero en fin. Revisamos el portal y ahí estaba, una caja con su nombre, firmada por el vecino del segundo A, que la había recogido la noche anterior. Álvaro la abrió sin ceremonia en la cocina, mientras yo fregaba una taza. Pero lo que sacó no era lo que esperaba. Primero, una camiseta de fútbol del Atlético de Madrid. Álvaro odia el fútbol. Luego, unas entradas de concierto. De un grupo que ni conozco. Y por último, un sobre con una nota escrita a mano. Para que no olvides nuestra primera escapada. Te deseo lo mejor, estés con quien estés. M. Me giré. Él tenía el sobre en una mano y la camiseta en la otra. Nos miramos durante 3 segundos muy largos. No entendía nada. «Esto no es mío», dijo, casi en automático. «¿Y entonces por qué está a tu nombre?» «Buena pregunta». Dejó todo sobre la encimera y se encerró en el baño. Estuvo allí media hora. Cuando salió, no mencionó la caja. Ni la nota. Ni nada. Esa noche, se fue a dormir temprano. Yo me quedé en el sofá, con la caja encima de la mesa. Podría haberla ignorado. Podría haberme dicho que era un error de mensajería. Pero algo en su reacción no encajaba. Esa media hora encerrado. Su silencio. Y fue entonces cuando empecé a tirar del hilo. Porque la caja no era un descuido. Era un mensaje. Solo que no iba dirigido a mí. 3 días después de la caja, todo seguía igual en apariencia, pero algo había cambiado entre nosotros. Álvaro se movía por la casa como si estuviera evitando hacer ruido, como si no quisiera ser notado. Yo no mencioné más la nota ni las entradas, aunque las había guardado en el cajón del mueble del salón. Quería ver si él lo hacía. No lo hizo. Ni una sola palabra. Ni una sola pregunta. Como si ignorándola, la caja desapareciera. Pero yo la sentía ahí, cada vez que cruzaba el salón, como una presencia más. El martes por la tarde, mientras él estaba en la ducha, llegó un segundo paquete. Esta vez a nombre de Mario Álvarez. Mis ojos se clavaron en la etiqueta. Álvaro se llama Álvaro Muñoz, y Mario no era ningún segundo nombre. Pero la dirección era la nuestra. Mis piernas se movieron solas. Tomé el paquete, lo abrí en la cocina con una tijera y me quedé helada. Dentro había una bolsa de aseo de hombre con cosas personales, un peine, un frasco pequeño de colonia, una foto doblada de un perro en la playa y otra nota, más breve, más directa. «No dejes esto aquí. Ya sabes lo que pasó la última vez». No entendía nada. No sabía si estaba siendo parte de una broma o si alguien había confundido a mi marido con otra persona o si él llevaba una vida paralela y era más estúpido de lo que creía. Cerré el paquete de nuevo con cinta, lo dejé tal como estaba, y lo puse encima del aparador. Esa noche, lo observé mientras cenábamos. No me miraba a los ojos, hablaba poco, y se levantó antes de terminar su plato. Dijo que tenía dolor de cabeza. No me ofreció detalles. Cuando salió de la cocina, lo seguí sin hacerlo evidente. Lo vi tomar el paquete, mirarlo durante unos segundos como si le costara respirar, y luego entrar en su despacho. Cerró la puerta con llave. Ya no tenía ninguna duda, no era una confusión. Era suyo. Algo estaba escondiendo. Me acosté fingiendo estar dormida. Cuando escuché la puerta del despacho abrirse a la 1 de la madrugada, cerré los ojos. Lo sentí pasar al lado de la cama y luego tumbarse, lejos de mí, como si la cama fuera una frontera. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Fui al despacho. El paquete no estaba. Revisé los armarios. Nada. Todo parecía en orden. Pero el cajón inferior del archivador tenía la llave puesta. Lo abrí. Estaba vacío.
Nada de lo que había ahí la noche anterior seguía dentro. Volví a la cocina con una sensación muy clara en el estómago. Álvaro tenía una relación con alguien más. No era una sospecha. No era intuición. Era certeza. Pero lo que me dejó helada no fue eso. Fue que estaba ocultando cosas con una calma brutal. No había nervios, ni excusas, ni torpeza. Estaba seguro. Y eso, en el fondo, me hizo pensar que esta no era su primera vez. Que la nota del primer paquete, para que no olvides nuestra primera escapada, no era una ironía. Era literal. Empecé a observarlo con más precisión. Cambios de ropa. Perfume nuevo. Una carpeta distinta en el maletín. El martes siguiente, volvió antes de lo normal. Me dijo que su reunión se había cancelado. Luego, esa misma noche, revisando el historial del navegador en su ordenador familiar, vi que había buscado trenes a Zaragoza. Álvaro no tenía familia en Zaragoza. Nunca íbamos a Zaragoza. Llamé a su oficina, con voz tranquila, el miércoles por la mañana. Me hice pasar por la secretaria de un proveedor. Me dijeron que estaba de viaje, que no volvería hasta el viernes. No quise saber más. Llamé a mi hermana y le dije que pasaría un par de días en su casa. Ella vive en Castellón, a 2 horas. Tomé un tren, pero antes de irme, pegué una nota en el interior de su maletín. Solo decía, he visto las cajas. Cuando vuelvas, hablaremos. No me mientas. Me fui sin avisar. Sin pelea. Sin escándalo. Solo con la idea clara de que no iba a preguntar como una idiota. Iba a obligarlo a confesar. En casa de mi hermana, pasé los días masticando la ansiedad. Le conté solo una parte. Que Álvaro estaba raro. Que algo no encajaba. No quise soltar la palabra infidelidad aún. Me sonaba demasiado definitiva. Pero en mi cabeza, esa palabra no solo era definitiva. Era una sentencia. El viernes, a las 21, me llegó un mensaje. Era Álvaro. Tenemos que hablar. Estoy en casa. Respondí con un escueto llego en 1 hora. No sabía si tenía miedo, rabia o simplemente ganas de arrancarle la máscara de una vez. Lo que sí sabía era que él ya no podía fingir que nada pasaba. Ya no. Cuando abrí la puerta del piso, Álvaro estaba sentado en la mesa del comedor con la misma expresión con la que suele leer informes del trabajo, como si todo esto fuera una reunión más, como si fuera él quien tenía el control. Tenía delante una copa de vino que ni siquiera había tocado. Lo miré sin saludarlo. Cerré la puerta con cuidado, dejé las llaves sobre el mueble y fui directa a la cocina a servirme agua. Me temblaban los dedos y lo sabía, así que necesitaba mantener la vista ocupada. No quería que supiera que estaba nerviosa. Al volver, me senté frente a él. Ninguno habló durante al menos 1 minuto. Él fue el primero. No sé cómo explicar esto. No expliques nada todavía. Dime solo una cosa. ¿Cuánto tiempo? Álvaro bajó la vista. No se hizo el sorprendido, no fingió no entender de qué hablaba. Solo apretó los labios y respiró hondo. Ese silencio me confirmó todo. 3 meses, dijo por fin. ¿Solo 3 meses? Sí. Fue algo inesperado. Algo que no planeé. Y no ha pasado tantas veces. ¿Y qué sí pasó? Nos vimos unas cuantas veces. En Zaragoza. En Valencia. Nunca aquí en casa. Nunca durante eventos familiares. Solo, cuando viajaba. Lo observé sin decir nada. No lloré. No grité. No me moví. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar con esa calma suya, con ese tono de voz como si estuviéramos hablando de facturas. Él siguió. Ella no sabe que estoy casado. ¿Quieres que eso me consuele? No, no es por eso. Es que, ni siquiera fue algo emocional. Fue más bien por, no sé, por sentirme diferente. ¿Sentirte diferente? ¿Te parece una razón válida para poner en riesgo tu matrimonio? No estoy justificándolo. Lo sé. Fue un error. Uno muy grave. Pero no quiero perder todo por esto. ¿Todo qué? ¿La rutina? ¿La comodidad?
¿O te refieres a mí? A ti. A lo que tenemos. No tienes nada. No te equivoques. Si aún estoy aquí es porque quería escucharte, no porque tenga dudas. Él bajó la cabeza. No se atrevía a mirarme. Me di cuenta de que, en su mente, aún pensaba que podría arreglar esto con una conversación larga y una promesa. Como si yo fuera a olvidar las cajas, la nota, la mentira por omisión, la manipulación. ¿Quién es ella? No importa. No te he preguntado si importa. Te he preguntado quién es. Se llama Marta. Es enfermera. La conocí en una conferencia de mi empresa. Fue muy directa desde el primer momento, y yo, no supe decir que no. No supe decir que no. Qué triste. Ni siquiera tienes una excusa más original. No estoy intentando excusarme. Estoy intentando ser honesto contigo ahora. Ahora, claro. Cuando ya no puedes esconderlo más. No fue una relación. Solo fue sexo. Y eso te hace menos culpable, ¿verdad? No respondió. Lo miré con asco. Me costaba entender cómo alguien podía sentarse frente a la persona con la que ha compartido años de vida, vacaciones, silencios, domingos, todo, y seguir hablando con esa voz de contención. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el salón. Álvaro se quedó quieto. Esperaba que dijera algo más, pero lo único que me salió fue una risa corta y seca. ¿Tienes idea de lo que significa para mí descubrirlo así? Ni siquiera tuviste el valor de contármelo. Tuviste que dejar pistas como un imbécil. Ni eso sabes hacer bien. El sobre, las entradas, la nota en la caja, ¿te creías tan intocable? No fue así. No fue planeado. Ella mandó esas cosas. No sabía que llegarían aquí. Claro. La culpa es de ella. Pobrecito tú, que no querías que esto pasara. Solo estoy intentando explicar las cosas. No me interesa tu versión. Me interesa saber qué vas a hacer ahora. Quiero arreglarlo. ¿Y cómo pensabas arreglarlo? ¿Pidiéndome perdón y que te crea? ¿O que simplemente me acostumbre a que mi marido lleva una vida paralela y sonríe en la cena como si todo fuera normal? Se levantó por fin. Se acercó con las manos en los bolsillos, como un niño castigado. No he tenido otra vida paralela. Ha sido solo una cosa que pasó, y me he arrepentido muchas veces. No lo suficiente como para dejar de hacerlo. No lo suficiente como para decirme la verdad. Te habrías callado si no te pillo. Sí, probablemente. Esa confesión fue lo único auténtico que salió de su boca esa noche. Me dolió más que todo lo anterior. Porque por fin había dicho algo real, sin adorno, sin intención de salvarse. Solo una verdad. Y esa verdad confirmaba que nunca había tenido intención de enfrentar esto conmigo. Solo pensaba salvar su pellejo. Me acerqué a él y lo miré de cerca. Voy a devolverte tu misma frase. No sé cómo explicar esto. Pero no puedo seguir con alguien que me miente en la cara y espera que lo perdone por costumbre. Él no contestó. Volvió a su silla. Se sentó, bajó la cabeza y no dijo nada más. Me fui a dormir al sofá. No tenía fuerzas para más esa noche. La mañana después de la confesión fue silenciosa, pero no era un silencio habitual, sino uno cargado de una tensión que no se podía esquivar ni con frases largas ni con gestos cotidianos. Álvaro se levantó antes que yo, preparó café, dejó la taza sobre la mesa y se encerró en el despacho. Yo me quedé sentada con la mirada fija en la ventana, intentando ordenar los pensamientos que habían quedado flotando desde la noche anterior. No lloré, pero no porque estuviera tranquila, sino porque la rabia y la humillación habían reemplazado cualquier posibilidad de lágrimas. Me di cuenta de que Álvaro no solo me había engañado físicamente, también me había negado el derecho a decidir sobre mi propia vida mientras él llevaba la suya en secreto. Y de pronto, la idea de seguir viviendo allí como si nada se me volvió imposible. Álvaro salió del despacho con su ordenador portátil bajo el brazo y me dijo que iba a la oficina. Lo dijo sin mirarme, como si estuviéramos hablando del tiempo. Yo respondí con unas lo que quieras que sonó más frío de lo que esperaba. Él se detuvo en seco, dejó el portátil sobre el mueble de la entrada y me miró por primera vez desde que me había confesado todo. Laura, no quiero que esto acabe así, dijo con la voz baja pero firme. Quiero hablarlo bien, quiero explicarte todo.
Ya me lo explicaste. 3 meses. Una enfermera. Sexo sin emociones. Eso es todo, no. No. Hay más, pero necesito tiempo para ponerlo en palabras. Tiempo ya tuviste. Él cerró la boca. Cogió el portátil y se fue sin cerrar la puerta. El ruido de sus pasos bajando la escalera del edificio fue la señal que necesitaba para decidir lo que iba a hacer. No podía quedarme esperando a que él reflexionara o me pidiera perdón otra vez. No era suficiente. Necesitaba que sintiera, de forma tangible, lo que significa perder algo de verdad. Pasé la mañana revisando nuestros papeles. Las cuentas conjuntas, los correos de la hipoteca, los extractos bancarios. Todo estaba a su nombre porque él era el que cobraba más, pero yo llevaba el control diario de los gastos. Sabía las contraseñas de todo, sabía cuándo vencía cada pago. En menos de 2 horas, reuní copias impresas de todos los extractos y las guardé en una carpeta. Luego fui al dormitorio y abrí su armario. Saqué 3 camisas que yo misma le había regalado y las dejé sobre la cama. No toqué nada más. Ese gesto era suficiente para que entendiera que no iba a rogarle ni a suplicarle. A las 2 de la tarde, salí del piso con la carpeta bajo el brazo y me fui a una gestoría del centro que una amiga me había recomendado hace tiempo para preparar un testamento. Allí pedí cita para iniciar el proceso de separación de bienes. La abogada, una mujer de unos 50 años con voz firme, me escuchó en silencio y me explicó los pasos. Cuando terminé de contarle mi situación, me dijo que lo mejor era solicitar medidas cautelares para proteger mi parte del dinero común. Firmé los papeles en silencio y le di acceso a los extractos bancarios. No quería que él pudiera sacar todo de la cuenta antes de que yo actuara. Al salir de la gestoría, sentí un frío extraño en la piel. No era culpa. Era la certeza de que la vida que habíamos construido se estaba rompiendo con cada firma y que, por primera vez en meses, yo estaba tomando el control. Compré una tarjeta SIM nueva, la puse en mi móvil y cambié mi número. Mandé un mensaje breve al número antiguo para que, cuando Álvaro intentara llamarme, solo recibiera una respuesta automática: no uses este número. Todo a través de mi abogada. Volví al piso al anochecer. Álvaro no estaba. Había dejado una nota en la mesa: he ido a casa de mi hermano a pensar. Te llamo mañana. No respondí. Fui directamente al despacho y revisé su ordenador. No necesitaba hurgar en correos ni fotos, solo quería comprobar si había rastros de transferencias. Encontré 2 mensajes programados en su calendario: viaje a Zaragoza, 15 de mayo y renovar hotel. Capturé pantalla y se la mandé a mi abogada desde mi nuevo número. Luego cerré el ordenador y lo dejé exactamente como estaba. A la mañana siguiente, Álvaro apareció sin avisar. Entró con las llaves y me encontró en la cocina. Notó que algo era diferente porque ya no había fotos nuestras en la nevera ni en el salón. ¿Qué has hecho con todo?, preguntó mientras miraba alrededor. Guardarlo. ¿Guardarlo dónde? Donde tú guardabas tus secretos. Se quedó callado. Sabía que algo estaba pasando, pero no podía medir todavía el alcance. Laura, dime qué estás haciendo. Estoy devolviéndote la sensación que me diste. Que todo se desarme sin aviso. Que no puedas controlar nada. ¿Qué has hecho exactamente? He bloqueado las cuentas conjuntas, he cambiado mi número y he contratado una abogada. Todo movimiento de dinero necesitará ahora mi firma. Por primera vez, vi un destello de nervios en su cara. No era rabia, era miedo. ¿Por qué haces esto tan rápido? Porque tú llevas 3 meses actuando a mis espaldas y yo no pienso esperar 3 meses para reaccionar. Laura, podemos solucionarlo, no hace falta llegar a esto. Claro que hace falta. Esto no es un juego. Me has usado como si mi vida fuera una pantalla para cubrir la tuya. Se acabó. Él se sentó en la silla y se pasó las manos por la cara. Respiraba hondo, como si intentara controlarse. Nunca pensé que llegarías tan lejos, murmuró. Yo tampoco pensé que me engañarías. Ese intercambio fue la primera vez que Álvaro entendió que ya no estaba hablando con la mujer que le pedía explicaciones, sino con alguien que estaba tomando medidas concretas. El piso, que hasta entonces había sido un lugar de rutina, se había convertido en el escenario de un ajuste real, no de palabras. Cuando él intentó tocarme el brazo para pedirme calma, me aparté. No me toques.
Esto no se va a resolver con un abrazo. Se quedó quieto, con la mano suspendida en el aire, y luego la bajó lentamente. No sé qué decirte. No digas nada. Busca un abogado. Salí de la cocina sin mirar atrás y me encerré en el dormitorio. Desde allí escuché cómo recogía su portátil y su chaqueta. Antes de salir, dejó la puerta entornada y dijo algo apenas audible. No quería que acabara así. No contesté. Sabía que esa frase no era una disculpa sincera, sino un intento de aferrarse a un escenario que ya no existía. Y mientras escuchaba el clic de la puerta al cerrarse, comprendí que por fin, después de semanas de sospechas, cajas y silencios, era él quien empezaba a sentir en la piel la consecuencia de sus decisiones. Pasaron 5 días sin noticias suyas. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una excusa. Tampoco vino a recoger ropa ni a pedir hablar. Supuse que estaría esperando a que me calmara, como si todo esto fuera solo una rabieta. No entendía nada, o no quería entender. Yo seguí con mi rutina. Fui al instituto, volví a casa, pasé los fines de semana en casa de mi hermana y volví al piso únicamente para recoger documentación o cambiar ropa. Dormía mejor fuera de allí. En el salón aún colgaban sus chaquetas, pero ya no ocupaban espacio. Eran solo tela. El jueves por la tarde, encontré un correo suyo en la bandeja de entrada compartida. El asunto decía, ¿podemos hablar esta semana? Abrí el mensaje y lo leí sin ninguna expectativa. No pedía perdón, no daba explicaciones. Solo decía que quería hablar, en persona, sin gritos, sin rodeos. Respondí con una hora concreta, sábado a las 10 de la mañana en el piso. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Él llegó puntual. Llevaba ropa informal, como si quisiera mostrar que venía tranquilo, que no venía a negociar nada. Traía ojeras y las manos vacías. Se sentó en el sofá y esperó a que yo hablara. No lo hice. Quería que él empezara, que no usara mi reacción para moldear su discurso. He estado pensando mucho estos días, dijo por fin, con un tono bajo. Y no te voy a pedir que me perdones. Sería egoísta de mi parte. Asentí levemente, sin palabras. No puedo justificar lo que hice, ni con el trabajo, ni con el estrés, ni con la rutina. Lo hice porque quise hacerlo. Y me equivoqué. No supe medir el daño que podía causar. Pensé que podía manejarlo, que era algo que pasaría y ya. ¿Y pasó? No. No pasó. Lo corté cuando descubriste lo de la caja. No porque quisiera, sino porque supe que no iba a poder sostener las dos cosas. Y elegí salvar esto. ¿Salvar qué? A ti. A nosotros. Todo lo demás es un error, pero tú no. No respondí. Esperé. Sé que bloqueaste las cuentas, que contactaste una abogada. Lo entiendo. Yo también estoy hablando con alguien. Quiero hacerlo de forma ordenada si esto no tiene vuelta atrás, pero también quiero saber si estás segura de que esto ya no tiene remedio. Me quedé en silencio unos segundos antes de contestar. No porque dudara de lo que iba a decir, sino porque no quería decirlo con rabia. Quería decirlo con claridad. No es que no haya remedio. Es que no quiero intentar repararlo. Lo que me duele no es solo lo que hiciste. Es lo que significa. Es lo que revela sobre ti. Sobre lo poco que yo importaba en ese momento. Y no quiero pasarme los próximos años con alguien a quien tengo que estar mirando con sospecha. No me interesa una vida así. Ni por comodidad, ni por historia compartida. Él bajó la mirada y asintió. No puso objeciones. No intentó insistir. Lo entiendo. Me duele, pero lo entiendo. Y no quiero hacerte la vida difícil con el piso, con las cuentas, con nada. Podemos dividir lo que haya que dividir sin pelea. No necesito tu generosidad. Necesito que cumplas lo que firmes. Lo haré. No voy a ponerte trabas. Solo te pido una última cosa. Quiero que sepas que, aunque lo arruiné, no lo hice porque no te quisiera. Lo hice porque soy un cobarde y no supe decir que me sentía vacío. ¿Y yo tenía que llenar ese vacío? No. Pero pensé que ocultarlo era mejor que afrontarlo. Y me equivoqué. Eso ya lo dijiste. Sí, pero quería decirlo sin rodeos.
Me he dado cuenta tarde de muchas cosas. Se hizo un silencio incómodo. Él no sabía si debía quedarse más o levantarse. Yo no sabía si quería que se fuera ya o terminar la conversación sin dejar nada pendiente. Al final fui yo quien habló. No te odio. No estoy planeando arruinarte la vida ni vengarme más. Ya está. Lo hiciste, lo admitiste, y ahora toca seguir. Cada uno por su lado. Lo único que te pido es que no me busques más por fuera de lo legal. No necesito saber si te arrepientes ni si estás mal. Ya no es asunto mío. ¿No quieres saber nada más? No. ¿Ni siquiera si fue amor? Lo miré sin moverme. Respondí con calma. No me importa. Porque si lo fue, no cambia nada. Y si no lo fue, lo que hiciste sigue siendo igual de inaceptable. En ninguno de los dos casos hay lugar para ti en mi vida. Álvaro tragó saliva. No discutió. Se puso de pie, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Laura, de verdad espero que te vaya bien. De corazón. Eso lo decidiré yo. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y esta vez no volví a mirar el reloj esperando que regresara. Después de aquella última conversación, no volví a saber nada de Álvaro fuera de lo estrictamente legal. Las notificaciones llegaban por correo, los documentos se firmaban con firma digital, y todo lo que antes se resolvía con una charla ahora se hacía por medio de profesionales. No hubo más cartas, ni llamadas, ni intentos de encuentros casuales. Ni siquiera un mensaje por el cumpleaños. Lo cual, sinceramente, fue lo mejor que me pudo pasar. Durante las primeras semanas, hubo momentos en los que me descubrí revisando el móvil por costumbre, esperando algún tipo de movimiento por su parte, pero al mismo tiempo sentía alivio cuando no aparecía. No quería que me buscara, pero aún estaba deshaciendo el reflejo mental de una relación larga. La rutina no desaparece de golpe, ni aunque estés completamente segura de haber hecho lo correcto. Pero a diferencia de otras rupturas que vi en amigas o compañeras, en las que se arrastraban por años entre idas y vueltas, esta no tenía margen para lo ambiguo. Lo que Álvaro hizo rompió algo que no tenía arreglo. No porque yo me negara a perdonarlo por orgullo, sino porque entendí que seguir al lado de alguien que fue capaz de actuar con esa frialdad era traicionarme a mí misma. Empecé a dormir mejor, aunque me despertaba antes. Me acostumbré a desayunar sola sin el ruido de sus noticias deportivas de fondo. Descubrí que podía organizarme el día sin tener que pensar en si él vendría tarde o si había que cenar juntos. Pequeñas cosas que antes me parecían normales y ahora se sentían innecesarias. El primer fin de semana que pasé sola en el piso fue raro, no por tristeza, sino por el silencio nuevo. No había nadie a quien consultarle qué queríamos hacer. Y ese nadie me dio libertad. A los pocos días, decidí cambiar de lugar los muebles. Nada drástico, pero lo suficiente como para que el espacio dejara de parecer el mismo. Quité las fotos, guardé algunos objetos, doné ropa suya que había quedado olvidada en el armario. No lo hice con rabia, lo hice como quien limpia algo que ya no tiene uso. Quería que todo empezara a parecer mío de nuevo. Sin marcas suyas. La gente empezó a enterarse poco a poco. Algunas amigas me preguntaron directamente qué había pasado, otras lo intuían. No conté detalles a todo el mundo, solo a quienes tenía confianza real. Me sorprendió que nadie reaccionara con escándalo. Quizás porque todos, en el fondo, ya sabían que algo no iba bien desde hacía tiempo. Lo que sí me molestó fue el silencio de su familia. No esperaba solidaridad, pero sí algún gesto. Un mensaje breve, un ¿cómo estás?, algo. Pero no. Ni siquiera una tía que solía escribirme en Navidad se molestó en contactarme. Supongo que prefirieron cerrar filas con él o simplemente no sabían qué decir. A mí no me afectó tanto como hubiera imaginado. En realidad, me confirmó que había tomado la decisión correcta al alejarme también de todo ese entorno. La abogada me dijo que el proceso iría rápido. No teníamos hijos, ni empresas, ni bienes más allá del piso y las cuentas compartidas. Dividimos todo a partes iguales, sin discusión. Álvaro no puso trabas, y si las tuvo, las reservó para él. Lo cierto es que, en lo práctico, se portó de forma razonable. En lo emocional, ya era tarde para cualquier intento de redención. Cuando firmamos el último documento, ella me preguntó si quería añadir alguna cláusula de contacto limitado.
Le dije que no era necesario. Él ya había entendido que no había vuelta atrás. Y yo ya había decidido que nunca más iba a construir nada con alguien que mintiera aunque fuera una sola vez de esa forma. Volver a estar sola no fue un drama, fue una reorganización. Un reajuste de rutinas, un cambio de prioridades. Me reencontré con amigas que había dejado de ver. Volví a clases de pilates. Cambié mi ruta diaria para ir al trabajo. Hice cosas pequeñas, pero todas con un propósito claro, dejar de vivir en la versión de vida que tenía cuando estaba con Álvaro. No me lancé a buscar a nadie, ni sentí la necesidad de llenar el vacío con otra persona. Estaba bien sola. No completamente feliz, pero en paz. Y eso, en ese momento, era suficiente. No necesité venganzas dramáticas, ni exponer su infidelidad a todo el mundo, ni armar un escándalo. Bastó con quitarle el lugar que tenía en mi vida. Y ese castigo fue suficiente. Porque no hay nada más definitivo que ser ignorado por alguien a quien ya no le debes ninguna explicación. Con el tiempo, dejé de pensar en él a diario. Dejó de aparecer en mi cabeza al preparar la cena, al sentarme en el sofá, al escuchar ciertas canciones. Fue desapareciendo como desaparecen las cosas que ya no tienen función. Cuando alguien me preguntó por él en una reunión reciente del colegio, respondí con un "ya no estamos juntos" tan natural que ni siquiera sonó a tristeza. Era solo una frase de estado civil. Una información. No una herida. Lo que aprendí de todo esto no fue sobre Álvaro. Ya lo había clasificado en mi memoria. Lo que realmente aprendí fue a no quedarme en lugares donde me sienta menos de lo que soy. Aprendí que se puede cerrar una puerta sin tener que mirar por la rendija a ver si alguien viene a tocar. Que se puede seguir sin explicaciones extras. Y que, a veces, la única forma de ganar es dejar atrás lo que no tiene arreglo sin mirar atrás, sin gritar, sin arrastrar nada. Solo caminar, con los pasos firmes y la mirada hacia adelante.